Buenas tardes, docente, buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta oportunidad voy a enfocarme y dedicarme a hablar de algo muy importante y vital que está dentro del derecho penal, que es la teoría del delito. ¿Para qué nos sirve? Para identificar los elementos comunes a todas las conductas que consideramos delictivas. Esto va a ayudar para diferenciar entre lo que creemos que tiene características de delito, lo que verdad es. Esto va a ser entendido de una manera muy sencilla, porque un delito en términos generales es una conducta que consta en la ley penal, que se entiende que es contraria al derecho, pero adicionalmente puede ser reprochada a la persona, es decir, yo le puedo reclamar a esa persona porque la ha cometido, ¿no? Es decir, una teoría del delito muy sencilla, es como una mesa que tiene 4 patitas. Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos, partiendo de esta pequeña introducción. ¿Qué decimos? El derecho penal. Vamos a un poquito hablar sobre el derecho penal. Es la rama del saber jurídico que mediante la interpretación de las leyes penales propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del Estado constitucional de derecho. La rama del derecho que regula la potestad jurídica de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de infracciones punibles. Entonces, mediante el derecho penal, el Estado castiga, garantiza el cumplimiento de la ley o protege los bienes jurídicos y así también el control social. Eso es lo que es. Entonces, vamos a hablar un poco qué es un delito. Entendemos por un delito todo hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura penal. La acción, manifestación de personalidad típica, es el nullum crimen. El antijurídica, soluciones sociales de conflictos. Culpable, necesidad de pena, más cuestiones preventivas y que cumple otros eventuales presupuestos de la punibilidad. El delito es una conducta humana individualizada mediante un dispositivo legal que revela su prohibición típica. Prohibición, o sea, la típica, que por no estar permitida por ningún precepto jurídico, causa de justificación es contraria al orden jurídico, que sería la antijurídica, y que por serle exigible al autor que actuase de otra manera de circunstancia es reprochable, es culpable, ¿no? Entonces, dentro de la metodología, dentro de un programa metodológico, se debe resolver los siguientes problemas. Cuando uno comete a alguien un delito, pues dice, problemas. ¿Hay delito? Se hace ciertas preguntas. ¿Hay delito? ¿Quién lo cometió? ¿Cómo lo demostramos? ¿Y quién participó del delito? Entonces, en el delito vamos a tener 2 características importantes, que las generales y las específicas. Bueno, ahorita vamos a tomar el derecho penal como general, más adelante tomaremos el derecho penal especial. Cuando hablamos también de teoría del delito, estamos hablando como un instrumento conceptual para lograr una aplicación racional de la ley penal a un caso concreto. Teoría del delito. Mencionábamos cuando hablábamos de teoría del delito, es la teoría de aplicación de la ley penal. Establece un orden para plantear y resolver problemas de aplicación a la ley penal. Mediante un método analítico va a separar los distintos problemas en niveles y categorías. Y ahí donde que vemos los 4 elementos. La acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Eso es lo que yo les hablaba de las 4 patitas. La acción es, pues, dentro de la acción vamos a tener la omisión. Hablábamos, ¿no?, de la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad. Son las 4 patitas que tiene nuestro concepto de teoría del delito. Entonces, realiza la mediación entre la ley y los hechos, material al cual aplica la ley. El texto legal, la teoría del delito y el caso, ¿no? Según Enrique Básica Lupo, dice, la teoría del delito adquiere su legitimización porque permite una aplicación racional a la ley. Entonces, ya les hablaba la acción, la típica, la antijurídica, la culpable, ¿no?
Entonces vamos a ver un método analítico. Cuando hablamos de acción es una conducta. Dice que es la conducta realizada, prohibida y descrita por la ley penal. Teoría del delito. Si el hecho es escrito, el que lo realizó, cuándo lo hizo, estuvo autorizado o justificado. Teoría de la antijuricidad. ¿Es responsable o culpable el autor del hecho, conducta prohibida no autorizada? También hablamos de la teoría de la culpabilidad. Yo les estaba mencionando algo sobre la acción. La acción es la primera patita del delito, ¿no? Entonces la acción, dentro de la acción tenemos la acción y la omisión. La acción es el comportamiento voluntario y los supuestos ausencias de acción. Y la omisión es propia, puede ser propia e impropia. En el artículo 126 y 127 del Código Penal podemos mencionar, donde que dice... Menciona el artículo 26, dice, omisión de socorro y exposición al peligro. El que omite prestar socorro a una persona que ha herido o incapacitado, poniendo en peligro su vida o su salud, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Esa es la propia, ¿no? El 26 y el 27. En el 27 dice, omisión de auxilio a persona que peligro o aviso a la autoridad. El artículo 127 bien claro lo dice, que el que encuentra a un herido o cualquier otra persona en estado de grave e inminente peligro o omite prestarle auxilio, inmediatamente pudiendo hacerlo sin riesgo propio de terceros, se abstiene a dar aviso a la autoridad, será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 1 año o con 30 a 120 días de multa. Entonces, esos son los artículos. Ahora, en la impropia, el artículo 13... dice bien claro la omisión impropia. En el artículo 13 del Código Penal dice, el que omite impedir la realización del hecho punible será sancionado. De estos 4 elementos de la teoría del delito es tanto de la típica, la antijurídica, la culpable, ¿no? Ir mencionando, reunidos todos, así podemos decir que pasar, una vez haber hablado todo eso, pasamos al nivel de la punibilidad, que sea punible, que tiene una correspondencia con una pena. Entonces, no en vano hay tratadistas que hablan que la teoría del delito es conducta típica, antijurídica, culpable y punible, pero por términos metodológicos, delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Bueno, la primera patita, la de la conducta, tiene que ser abordada de una forma de ver la realidad de las acciones, pero también de omisiones. También se puede delinquir cuando yo he dejado de hacer lo que tengo el deber jurídico de actuar, como por ejemplo un policía tiene el deber jurídico de velar por el orden interno. Si es que tiene conocimiento de un delito, se entiende, tiene que actuar, y si no actúa, deja de hacer lo que tiene un deber que la ley así lo estipula. Estaría delinquiendo, es el delito de omisión. La acción es mucho más sencillo. Y si yo mato a alguien y disparo, es una conducta. Es una conducta activa. Se puede plenamente verificar en un hacer o no, en el dejar de hacer. La mayoría de códigos penales, me atrevería a decir el 99.9%, tanto la acción como la omisión tiene una misma pena. Se están delincuente el que hace como el que deja de hacer, como lo que la norma se está diciendo, ¿no? Lo que se espera de él, este primer elemento de la conducta, sea activa u omisiva, se va a eliminar por cada una de estas 4 patitas. Así como sabemos, cuando se conforman también tienen maneras de ser eliminadas, y algo que parecido al delito dejaría de serlo porque perdemos la patita. Entonces, cuando elimino la primera conducta, cuando por ejemplo ya hay una persona que, si bien hay una acción, fue por un movimiento, reflejo, nivel de inconsciencia, estuvo sometido a una fuerza irresistible, porque tiene sentido, porque el eje central del derecho penal y acciones u omisiones que se entienden, tienen que ser sancionados. Tienen 2 elementos, un elemento cognitivo y un elemento político cognitivo. Se relaciona con el conocimiento, es decir, yo conozco esa conducta que está constante en la ley como el delito, y a pesar que está mal, yo lo hago o lo dejo de hacer. Entonces se debería llamar el volitivo, la voluntad evidente, y yo estoy sometida a una fuerza.
Les estaba comentando que ya yo estoy sometida a una fuerza irresistible, a un movimiento reflejo que no puedo controlar, no puedo, tengo un nivel de inconsciencia, salvo que es por una intoxicación, ya sea con alcohol o con sustancias prohibidas, que ahí tendremos otras reglas. Son niveles de inconsciencia distintos a esto que les puede que dicho sustancia que la persona ingiere. Eso lo vamos a ver, bueno, más adelante. La culpabilidad, obvio, si yo vuelvo a retomar la idea, me somete a una fuerza que no puedo resistir, bien esa fuerza es externa, a la persona no tiene voluntad, entonces esta primera patita se eliminaría igualmente. El movimiento reflejo no lo controlo y por un movimiento, un pic que tengo, llego a lesionar a alguien. Se entiende que esa persona no tiene como tal que ser sometida al ámbito penal, porque yo creo que hasta el momento he intentado hacerle conocer que el derecho penal es la rama más dura, porque al fin de cuentas de ahí podremos privar de la libertad a alguien. Entonces, para ya concretar y terminar, bueno, con